nuestro alcance. Algún día van a tener que irse del hogar, pero tienen que irse preparados para poder enfrentarse en la vida, que lleven realmente el mapa, que lleven las instrucciones, que lleven el modelo establecido por Dios en su palabra, para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Todo padre de familia en esta tarde, no importa el carácter que tengas, no importa la personalidad que tengas, vamos a dejar impreso, usted y yo, en nuestros hijos, un ejemplo que ellos van a seguir inevitablemente. Vamos a dejar impreso en ellos nuestro ejemplo y nuestras convicciones. Ellos van a heredar lo que nosotros somos. Ellos van a ser como nosotros somos. Tarde o temprano nuestros hijos dirán: mi papá era así. Lo que nosotros somos lo dejamos como un sello impreso, imborrable en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Inevitablemente, algún día mi padre era así y así, era de esta manera. El ejemplo que Pablo le dio a los miembros de la iglesia en la ciudad de Tesalónica es el mismo ejemplo que nosotros debemos darle a nuestros hijos. En otras palabras, si Pablo hubiera estado casado, porque todos sabemos que Pablo era viudo, que había enviudado, no sabemos si tuvo hijos, pero en la forma en que él trata a sus discípulos era como un padre a sus hijos. Eso quiere decir que él sentía un amor, un afecto profundo por aquellos que estaban en su entorno. Y una de las características que debemos de tener los padres es que este afecto y este amor debe de estar en nuestras vidas para poder provocar ese amor y para poder demostrarlo a nuestros hijos, para que ustedes y yo podamos darles ese afecto que ellos necesitan de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía que tan grande era nuestro amor. Versículo 8, era tan grande su amor que él sentía hacia vosotros, que no es, que pudiéramos decir, no es solo un amor así simple, sencillo, sino que los amo como a un hijo. O a lo mejor usted puede decir: yo amo tanto a mi hijo que le pago la escuela, yo amo tanto a mi hijo que le compro su celular, amo tanto a mi hijo que le doy de comer, que le compro ropa, que le doy dinero, que le tengo casa. De alguna forma usted ahí está cumpliendo y se está haciendo o está responsabilizándose de su hijo, pero la palabra afecto significa que debemos tener contacto con ellos, que debemos abrazarlos, que debemos de sentirlos, que debemos, óigame bien, de transmitir el afecto hacia sus vidas. Que sientan que hay alguien que los protege, que hay alguien que los ama, que hay alguien que está a su lado para bendecirlos, para tocarles, para que podamos, a través de ese abrazo, a través de ese acercamiento físico, que ellos puedan sentir que hay alguien que está cerca de ellos para protegerlos, para bendecirlos, y porque tenemos la autoridad de Dios como padres para bendecir sus vidas y sus corazones. Una bendición de un padre sobre un hijo es muy valiosa. Dios la respalda porque Él para eso nos hizo padres. Y Pablo está hablando de un afecto que debemos de demostrarle a nuestros hijos. No solamente darle lo que nos piden, sino que muchas de las veces probablemente le diga un hijo a su padre: sí, me has dado todo lo que necesita, me das teléfono, me das dinero, me das auto, me das casa, me compras ropa, zapatos, pero no me das afecto. Yo no te siento cerca de mí. Por eso es que nosotros estamos sembrando en los corazones de nuestros hijos lo que nosotros realmente somos. Y algún día probablemente digan: mi papá era así, de esta manera, mi papá era de esta forma. En Lucas capítulo 15 versículo 20 notamos qué es lo que realmente en ocasiones necesitamos demostrarle a nuestros hijos. Dice la Biblia que este hijo, después de haber
de haber andado perdidamente. Después de haberse apartado de su padre, ingrato, se había ido, se había alejado del hogar, había abandonado a su padre. Sin embargo, el día que lo vio desde lejos, este padre lo vio desde lejos, lo identificó, sintió, se dio cuenta que era él, porque yo me imagino que lo vio tan lejos que no sabía si realmente era él, pero él sabía en su instinto de padre que era el hijo que había perdido. Y dice la Biblia que se levantó y corrió hacia su hijo, y cuando lo vio de lejos fue movido a misericordia, y dice que se echó sobre él, lo abrazó, le besó, le dio afecto. ¿Por qué? Porque había sido mal agradecido. Probablemente se había hartado de todo lo que había vivido, había tenido mucho ambiente, se había disfrutado, había podido con todo lo que le había dado su padre disfrutar de una vida de placeres, había andado con mujeres, con amigos, en parrandas, pero sin embargo se dio cuenta que no era todo en la vida, que el afecto que él necesitaba era el abrazo del padre, el beso del padre, el sentir el roce de su padre. Y fue justamente lo que este hombre hizo, se echó sobre él, le abrazó, le besó su cuello, le dio afecto. Ya que te fuiste, probablemente fuera del alcance del Padre, ya que te habías retirado fuera del alcance del Padre y pensaste que era todo lo que necesitabas para ser feliz, ahora ven, el afecto no te lo va a dar absolutamente nadie, solamente tu Padre. El roce con nuestros hijos, el estar cerca de ellos, el demostrarles que los amamos, el abrazarles, el besarles. A lo mejor usted dirá, pero si mi hijo ya es un chamaco, ya me pasó para arriba, ¿cómo es que lo voy a besar? Óigame bien, nunca de los nunca un hijo va a rechazar que un padre le dé afecto y que pueda sentirlo cerca de él. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande, y estas características la Biblia las enseña para que nosotros aprendamos lo que es ser un padre. Es fácil abrazar a un bebé, besarlo, comérselo a besos, y podemos ser muy afectivos con un bebé, pero ¿qué tal con un grandulón? ¿Podemos ser iguales de afectivos con ellos? ¿Será que ya no necesitan nuestro abrazo, nuestro beso? ¿Que ya no necesitan nuestro afecto? Sí lo necesitan, porque son nuestros hijos. Ellos necesitan que les demostremos ese amor, que seamos afectivos con ellos. Gloria al Señor. La pregunta sería, ¿seguiremos siendo igual de afectivos? Yo pienso, por mi experiencia, que cuando esto sucede, ellos se sienten más seguros, que nuestra expresión física, el roce que tenemos con ellos, los hacen sentirse cercanos a nosotros. Sienten el calor de nuestros cuerpos. Por eso es que cuando un joven o una joven no siente el afecto de sus padres, anda buscando dónde sentir ese afecto. Y después anda llorando el papá, pues ay, mi hija anda resbalosa por allá. ¿Por qué? Porque no le das afecto. Si no se lo dan ustedes, van a ir a buscarlo fuera del hogar, fuera de la casa. Gloria al Señor. Cuando nosotros hacemos esto, les estamos afirmando y les estamos demostrando nuestro amor, nuestra aceptación, nuestro interés por sus vidas. Si alguno de ustedes piensa y dice, pues es que yo soy así secote, así como Pancho Villa, soy zapatista. Así soy, yo soy secote. Así me educó mi papá, yo no estoy acostumbrado a andar abrazando a nadie. Así soy yo, pues que se le quite lo Pancho Villa y lo villista y comience a abrazar a sus hijos. Comience a darles afecto. Comience usted desde hoy a demostrarles que les amas, que sientan su calor, que sientan el calor de su cuerpo.
que sientan que hay alguien que se preocupa por ellos. Y siempre decimos, es que así me educó mi papá, yo no estoy acostumbrado a esto. Por eso es que desde hoy podemos decir, voy a comenzar a abrazar a mis hijos, voy a comenzar a demostrarles nuestro afecto. Esta es una de las características más importantes que cada padre debe de tener hacia sus hijos. Es una de las características más importantes que cada padre debe demostrarle a sus hijos. Otra de las características que debemos de tener los padres es una vida transparente. O sea, no es suficiente predicarles la palabra de Dios a nuestros hijos, sino más bien que vean en nuestra vida lo que les estamos predicando. Dicho de otra manera, acompañar con la predicación el ejemplo. No le vas a poder decir a tu hijo, trata bien a tu novia, trata bien a la compañera que ligas, cuando mira que tú te mantienes golpeando a la esposa. Como decía el niño ahorita, papás, los estamos guachando. Los estamos viendo. Si usted cuando sale con sus hijos a la calle y se le cae la baba con una minifalda que pasa, papá, te estoy guachando. Si anda volteando para donde no debe, papá, te estoy viendo. Tenemos que ser transparentes con nuestros hijos. O sea, no es nomás decirles a nuestros hijos lo que la Biblia dice, sino acompañarlo, esta predicación, acompañarlo con el ejemplo, con la transparencia. Por eso es que aquí notamos que nuestros hijos nos están vigilando. Ellos están viendo todo lo que hacemos, cómo nos movemos en nuestro entorno, qué es lo que pasa en nuestra vida diaria, cómo nos conducimos en nuestra vida. Por eso es que como hijos de Dios tenemos que aprender a cuidar nuestro rebaño, el rebaño que Dios nos encargó. Es precisamente el más cercano que tenemos. Tenemos entonces que aprender a actuar como el buen pastor. Y dice la Biblia que el buen pastor su vida da por sus ovejas o por las ovejas que tiene en su alrededor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. La transparencia, el estilo de vida que estemos viviendo, la forma en que nos conduzcamos, qué es lo que realmente nosotros hacemos en nuestra vida. Nuestros hijos nos están vigilando. Ellos están viendo a ver qué es lo que haces, cómo te conduces, qué estilo de vida estás viviendo. Si realmente respetas y amas a tu esposa, ellos lo van a aprender también de ti. Si ven lo contrario, ellos van a decir, mi papá era de esta manera. El ejemplo que me dio mi papá es que lo único que hizo es maltratar a mi mamá, maltratando a su esposa. Por eso es que muchos se agarran de eso, es que yo soy así, pues porque así me crió mi papá. Así, yo estoy siguiendo el ejemplo que me dejó mi padre. Por eso le decía al principio, yo soy así porque así es mi papá. Es inevitable que nosotros sembremos esta semilla en nuestros hijos, y todo lo que nosotros hagamos va a quedar impregnado en la vida de nuestros hijos, va a ser el ejemplo que nosotros les demos. En esta tarde quiero decirle que nosotros somos responsables de cuidar de lo que Dios puso en nuestras manos, de cuidar lo que Cristo nos ha entregado en nuestras manos. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 habla de la responsabilidad que debe de existir dentro de un hogar cristiano. Yo no voy a hablarles a ustedes de algo de lo que yo no esté experimentando en mi vida. Aquí por eso tendremos que entender que el primer gobierno, la primera responsabilidad que Dios nos da es nuestra casa.
Nuestra casa es el primer gobierno. Cuando nosotros aprendemos este principio del que Pablo está hablando, entonces nos damos cuenta de que es ahí donde Dios va a comenzar a trabajar con nosotros. Comienza primeramente por gobernar tu casa. Que tus hijos estén obedeciendo la palabra de Dios. Que tus hijos estén dentro del ambiente espiritual que tú estás criando en tu hogar, en tu familia, con tu esposa, en el área donde te estás desarrollando. Somos los atalayas de nuestro hogar. Nosotros como padres somos responsables de la santidad de nuestro hogar. Porque nos hemos convertido en esas atalayas. Cuidar todo lo que entra en nuestra casa. Cuidar todo lo que sucede en nuestro hogar. Cuidar qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Que usted pueda entrar al cuarto de sus hijos sin restricciones y saber qué es lo que hay dentro de ese cuarto, dentro de esa recámara donde están nuestros hijos. Que no se vaya a meter lo que a Dios no le agrada a nuestros hogares. Usted dirá, pero eso es demasiado, hermano. No, Señor, yo soy el papá, yo soy el que gobierna mi casa. Y al que Dios le dio la autoridad y el gobierno es a mí, no a mis hijos. Porque ahorita hay muchos hijos que mandan a los papás. Y le ordenan al papá. El papá, sí, mijito, lo que tú dices. Sí, mijita, lo que a ti se te antoja. Y el papá, cero de autoridad. No cuida bien lo que está entrando a su hogar y a su casa. Aquí está lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tenemos que aprender a gobernar bien nuestra casa. Que nuestros hijos nos respeten. Que nuestros hijos nos obedezcan. Que nuestros hijos entiendan que estamos dentro de un gobierno que tenemos que respetar. Debemos de cuidar todo lo que entra en nuestro hogar y no permitir que el enemigo se cuele y quiera hacer de las suyas en nuestros hogares. Esas son las características de un padre. Si nosotros permitimos que la santidad de Dios sea la que gobierne nuestro hogar, yo les voy a decir una cosa, y con esto quiero terminar en esta tarde. Cuando nosotros permitimos, y nosotros como responsables de la santidad de nuestro hogar, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios defiende los hogares donde hay santidad. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa en derredor de aquellos que le temen a Dios y los defiende. Quiero decirle que Dios va a defender su hogar. Si usted practica la santidad en el hogar, si usted hace lo que tiene que hacer, si usted cumple con las características de un padre, Dios defiende nuestro hogar. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Él va a defender nuestro hogar. Pónganse de pie en esta tarde. ¿Cómo se sienten todos? Demos gracias a Dios en esta tarde. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga los hogares, que bendiga las familias, que bendiga a los hermanos que probablemente no pudieron estar aquí en este lugar. A los que tienen sus familias de vacaciones, Dios les bendiga. Que Dios los guarde donde están. Pero en esta tarde vamos a orar para que a través de esta... Me dicen que después del servicio, ¿verdad? Van a tomar las fotos, ¿verdad? Después del servicio. Tienen un video, perdón. Sí, disculpen, no le entendí. Vamos a hacer una oración, ya que están todos de pie, y luego se quedan un momento. ¿Tienen hambre? Para que les dé más.
Y vamos a pasar un video con unas fotos de las familias, pero vamos a hacer esta oración antes de hacerlo, porque después de eso ya nos vamos a despedir. Yo quiero decirles a todos los padres que si yo les hablo de estas cosas es porque es una responsabilidad.